Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola Gasti, ¿cómo va? ¿Qué Bien, se cuenta? vos. Bueno, de vuelta a juntarnos para este momento. La verdad que lo disfrutamos un montón, así que vamos a comenzar otro capítulo y nada, para compartir con la gente nuevamente las cosas que nos interesan a diario y que nos están pasando, ¿no? Tal cual. Eh, Está bueno, pasando de todo. está pasando de todo, sí. Bueno, conversando los dos, surgió la idea de empezar a hablar de nuestra conexión personal. Entonces el título de hoy se llama La conexión con nuestro sol interior. Y bueno, la idea es también, más allá de mostrar las cosas que están pasando a nivel concreto, es como empezar a reflexionar sobre cómo lo debemos abordar y cómo nos tenemos que percibir en ese proceso. Porque si no es como que estamos esperando que suceda algo para nosotros ser reactivos y tenemos que estar en un... creo que es un momento de mucha contemplación interior para ver qué nos está pasando y cómo nos estamos sintiendo. ¿Qué pensás, Cari, con respecto a eso y qué te estuvo pasando también? Bien, creo que es fundamental esto que estás diciendo de poder conectar con lo que nos está pasando a partir de las señales que tenemos de nuestro vehículo, sobre todo, ¿no? El vehículo que habitamos, nuestro querido cuerpo, todo el tiempo está recibiendo y procesando todo lo que nos pasa. Solo que a veces la mente y la cabeza no se entera. Entonces creo que es fundamental esto de conectar con lo que nos pasa a flor de piel, digamos, en nuestro interior. Creo que viene por ese lado. Me parece genial. Bueno, como comentábamos también el otro día, Cari, estos podcasts que estamos haciendo, creo yo, y por favor corregime, también tienen que ver para darle tips a la gente, no es para que sea como el oráculo de lo que va a pasar y nada de Vale. eso. Uh-huh. Y los tips son cuestiones que tienen que ver con nuestra propia experiencia, no como algo de la verdad absoluta, sino como disparadores para que la gente empiece a reconocer sus propios procesos, ¿no? Exacto. Eh, entonces surgen preguntas, surge inquietudes y surge también mucho desconocimiento porque también hay cosas que no sabemos por dónde vienen, cómo son, cómo entenderlas, dónde estamos parados. Entonces tenemos que aprender o desaprender cosas. Sí, totalmente. Estamos como desaprendiendo mucho. Creo que venimos desde partiendo de la base nuestra personal que hemos atravesado distintas generaciones. Venimos de padres totalmente y familias totalmente analógicas a lo que es la vida del humano básico. Eh, y partimos y tenemos que salir al mundo y adaptarnos a las revoluciones tecnológicas que han acontecido y que nos han atravesado. Entonces, es como adquirir nuevas herramientas todo el tiempo y reconfigurarnos todo el tiempo. De esa misma manera, nos estamos reconfigurando internamente a partir de todos los mandatos, de todas las a partir de la toma de conciencia, ¿no? Creo que la palabra es conciencia. Y toma conciencia de qué cosa, Cari. De lo que estoy viviendo y de mi papel en eso que estoy viviendo. Mi rol, no un rol eh, pasivo, no que las cosas me pasan y yo no tengo nada que ver con eso, sino como protagonista activo de la vida que estoy viviendo y creando a cada momento. Y es como, eso es lo que yo siento que es la conciencia, el darme cuenta a cada momento, en el aquí y en el ahora, de lo que estoy viviendo y mi rol en lo que estoy viviendo. Es como un pimponeo constante con la realidad. No sé cómo lo vivís vos. Mira, me quedo pensando mucho en lo que vos decís, porque me pasa un montón de cosas. Mira, te voy a decir, tenemos influencias planetarias ahora que están muy contundentes. Y el tema, para contestar tu pregunta, es cómo yo me percibo o cómo yo aprendí a verme a mí mismo. Entonces, no es, pienso esto de tal manera, es, yo tengo esta comprensión y, y sobre esa comprensión yo veo esta realidad. Entonces, si yo veo en una percepción fija
donde las cosas tienen que ser con un dogma, cuando tienen que ser con un patrón, obviamente estos movimientos son muy duros para mí porque son piñas y piñas todo el rato. Entonces la pregunta que yo hago, y quiero que abordemos un poco también, ir desasnando un poco desde el momento cósmico, que quiero que lo explayes un poquito, es cómo nos tenemos que percibir, hacia dónde vamos, qué tengo que comprender de mi ser, quién soy yo, quién es el que está viviendo, ¿no? Claro. ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué identidad tengo que tener o qué no tengo que tener o cómo tengo que verme? ¿Entendés? Y no hay un manual, ¿eh? Y es un tema, entonces quiero plantear eso también porque la energía está muy fuerte y lo que está proponiendo, y esto ahora te voy a dejar hablar, está proponiendo que empecemos a soltar las mochilas viejas, que empecemos a empezar a encontrarnos a nosotros mismos lo que somos, porque dentro del montón de papeles y cosas que estaban ahí, nosotros estamos guardados en el fondo y hemos perdido el reconocimiento propio, porque tengo que ser tal cosa, porque debería ser tal otra, porque tengo que responder al sistema, porque bla, 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 y yo quedo en el fondo ahí desdibujado. Totalmente, totalmente. Creo que es así. No hay un manual, no hay una hoja de ruta, no tiene nada que ver con lo que nos manda el sistema, con esto de los deberes ser, sino que tiene que ver con algo, conectar con el silencio interno y ahí encontrar alguna respuesta o alguna punta. Y la exploración del mundo tiene que partir desde ese lugar interno, neutro, de un observador que va recogiendo las partes propias que están afuera. Es como ir armando, a veces me imagino armando un rompecabezas, que soy yo en realidad, en ese pimponeo con la realidad, digamos. Esto de ir observando todo el tiempo y en ese momento de observación es, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero en ese pimponeo? O sea, salgo a la calle para hacerlo como más con ejemplos, ¿no? Salgo a la calle, me encuentro con una situación X, no sé, me caí. ¿Cómo respondo? ¿Me enojo? ¿Puteo? ¿Qué hago en ese momento? Y todo lo que hago y todo lo que me está pasando y toda la química que me circula por el cuerpo y todo eso es material para observar y empezar a hacer conciencia. Y con esto, con todo, ¿no? Con mis relaciones, con la gente que trabajo, con las situaciones que se dan en el tráfico, por ejemplo. Es como un constante estar viéndome y como si estuviera de afuera, ¿no? Como un observador neutro, mirándome actuar, fijarme en la coherencia que tienen los actos de lo que digo, lo que pienso, lo que hago. Creo que tiene que ver con eso, la conexión con uno mismo. Y ahí se van respondiendo las preguntas. El tema es que es la ansiedad, ¿no? Es la incertidumbre, el acostumbrarse a saber que no tenemos todas las respuestas y que tenemos que navegarlas a las situaciones para poder encontrarnos. Lo que sí tenemos de certidumbre es que estamos ahí nosotros, que podemos hacer algo con eso. Es interesante lo que comentás, ahora lo vamos a ampliar un poco. Lo único cierto es que yo me tengo a mí mismo y con el único que voy a caminar toda mi vida es conmigo. Tal cual. Todo lo que pasa afuera va a ser en respuesta a mis anteojos, porque puede estar exactamente lo mismo todo el tiempo, pero de acuerdo a lo que yo me transforme, me cambie, voy a percibir eso de una manera o de otra, ¿no? Sí. Entonces, ahí está lo que planteamos de la autoobservación y la contemplación y de la neutralidad, porque siempre está la mente que se dispara y está constantemente sancionando, criticando, juzgando, y tratando de acomodar las cosas a una norma, a un modelo, y si se va a ese modelo, queda la cagada en el sentido de que no es lo que yo quiero y entonces el mundo no responde a mi mirada. Claro, sí, sí. Sí, tal cual. Pero quiero empezar a meter el dedo ahí, Cari, y voy a argumentar algo y quiero que lo desarrollemos. El punto es este.
En la medida que yo cuando nazco en una familia, en un contexto, en una cultura, en un país y en una religión XXX, y me voy formando como ser y voy empezando a tener condicionamientos de acuerdo a esa cultura. Si yo nazco en Irán, no es lo mismo que naciera en África ni en Argentina. Entonces, entramos en un sistema y nos educan de una manera, pero entramos a condicionarnos frente a esa dinámica. Ahora, el ser podría ser de una manera en China, una en Irán y otra en Argentina, y podría ser el mismo ser, pero los condicionamientos son diferentes. Entonces, la pregunta es, ¿quién soy realmente? ¿Y cómo hago para escuchar la verdad dentro de mí? Entonces, vamos a tirar un poco el piolín. Si de chico me dijeron, no, los hombres no lloran y yo no puedo llorar, si no debo hacer tal cosa, y entonces empiezo como a sancionarme y a esconderme desde mi sentir, mi expresión y todo eso. Si yo quería ser bailarín y no me dejaron porque los hombres no bailan, claro. Entonces empiezo a alejarme del ser interno, porque cada vez que el ser interno quiere expresarse y mostrarse y ponerse en evidencia, es sancionado por el sistema. ¿tá? Tal cual. Entonces, todo eso queda detrás, no es validado, no es escuchado y siempre está ahí. Y cierta incomodidad va a producir, porque si me pasan cosas y no puedo ni siquiera llorar, ni siquiera puedo gritar, ni siquiera puedo expresarla, porque a los adultos son los únicos que pueden hablar y los niños se callan la boca, entonces estamos en un problemón de la manifestación del ser, ¿no? Son todos desafíos, ¿no? Sí. Y bueno, depende también esto de las culturas y los sistemas en los que estamos, tienden siempre, ¿no? En mayor o menor medida al control, y al control de todo lo que nos pasa y cómo nos pasa y cómo debemos reaccionar, ¿no? Para cada situación hay una norma para seguir, explícita o no explícita, sino que está implícita. Yo creo que siempre el desafío va a ser ir encontrando las pistas de nuestro ser interno, ¿no? Ir encontrando en ese lugar de silencio, se me viene, ese lugar de interior donde uno empieza a cuestionar. El cuestionar es tan importante. El cuestionar está muy subestimado y está también muy censurado, ¿no? El cuestionamiento en general. Y este cuestionamiento no tiene que ser el hacia afuera, sino hacia adentro. En cada momento, ese cuestionar interno, ¿qué voy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué está? Sí, pero bueno, no, te quiero interrumpir porque eso es interesante lo que voy a decir. ¿Cómo puedo cuestionar cuando no puedo cuestionar el sistema? No puedo cuestionar la norma, no puedo cuestionar la religión, porque no puedo ir en contra de lo que dice la religión. ¿Cómo entiendo yo que puedo cuestionar cuando yo ni siquiera me valido a mí mismo? Claro, lo que pasa es que llega un punto en que la incoherencia del sistema se pone muy explícita o muy grotesca, muy en pantalla gigante, y entonces ahí empezamos a notar esas fisuras, ¿no? Las fallas de la Matrix, diríamos. Empezamos a encontrar que hay algo que, no sé, si vivís en Argentina, vos mirás la clase política y listo. Empezás a ser consciente muy rápido porque no hay forma de no cuestionarlo, ¿no? Donde alguien dice una cosa e inmediatamente hace otra, entonces uno empieza a decir, ¿quién me está manejando a mí? Teóricamente, ¿no? Manejando así, entre comillas. ¿Qué es lo que me está dirigiendo a mí? ¿Esta gente? Y la verdad que hacen un gran servicio, me parece, para el despertar, porque uno puede ver en pantalla gigante esto que no se sostiene, y eso, como es adentro, es afuera, empiezo a cuestionarme, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En qué estoy igual que esta gente, por ejemplo? Pero eso que vos estás diciendo es, para mí, muy importante, porque sí, nunca lo hacemos.
nunca hacemos esto que está pasando afuera, es reflejo también quizás de lo que tengo adentro. Es como raro que pase eso. Creo que es un camino, ¿no? Es un camino. Obviamente que siempre al principio uno está en que es el otro, el problema es el otro, mirá cómo son estos, nunca es, yo también tengo algo que ver con eso. Creo que el ejercicio de observación es fundamental, porque ahí empiezo a ver que todo está en mi interior, todo está en mí. No hay una discusión afuera que no sea una discusión que tengo adentro. No hay un conflicto afuera que no refleje algo de mí. Creo que eso es la llave, me parece, en esto. Mira, me parece importante lo que decís, te voy a decir por qué. Porque siempre planteamos estas cuestiones, sí, se plantean. Pero la pregunta que yo hago es, ¿por qué es desde adentro hacia afuera? Pues, no, creo que a veces es de afuera hacia adentro. No, porque lo que vemos afuera es nosotros echamos la culpa a afuera. Pero claro. ¿por qué la gente no dice sí, tenemos que vernos para adentro, ¿Por qué nos tenemos que ver para adentro, Cari? ¿Por qué debe ser así Yo creo que tenemos las respuestas, por eso nos vemos adentro. ¿Y no crees que tiene que ver con la ley de atracción, donde nosotros creamos la realidad que creemos? Claro, ese paso es un paso hacia la conciencia, tal cual. Bueno, pero por eso te digo, pero la gente no sabe. Claro, sí. Y eso yo creo que es fundamental, ¿no? Empezar a darse cuenta que uno tiene que ver con lo que le está pasando es fundamental. Creo que es uno de los primeros peldaños necesarios para la conciencia. El reconocer el poder creador. Y el poder creador que suena como muy grandilocuente, porque lo es, pero más allá de eso, uno lo puede encontrar hasta en las pequeñas cosas, ¿no? Uno puede encontrar con que siempre estoy diciendo, yo tengo mi madre, es un gran ejemplo en frases, ¿no? Y una de ellas me acuerdo que era, así es la vida, triste y jodida. O sea, decís, wow, qué sentencia terrible. Y yo lo escuché millones de veces hasta que un día dije, yo no tengo una vida triste y jodida. O sea, cuestiono eso. Y es como que en este sentido te digo, desde el afuera hacia el adentro, porque es como, ¿dónde encuentro las perlitas estas que me hacen tomar conciencia? Fuera. Pero en realidad no. Es interno. Tal cual. Pero fíjate que en la declaración que comentabas de tu mamá, el poder está puesto en lo que pasa afuera y no desde mí. Exacto. El afuera me marca el ritmo, yo no hago nada, entonces estoy acá de espectador. Víctima. Exactamente. Bueno, quiero andar un poco más y voy a retomar algunos puntos que vos dijiste, que es lo que yo descubrí. Comprendiendo este tema de que yo soy creador, entonces, si yo lo que veo es lo que yo creo internamente y lo que veo afuera es lo que yo estoy creando por mi sistema de creencia, entonces la pregunta es, ¿cómo hago para ver? Porque, ¿qué estoy viendo afuera? ¿Entendés? En realidad, sí, veo una película, veo la que creo y veo la que está pasando y hay un inconsciente colectivo que también está actuando. Pero, ¿cómo hago yo para ajustar mis anteojos y poder ver, no sé si la palabra es mejor, sino un poco más a lo que siento que me trae el equilibrio y la armonía, ¿no? Yo creo que ahí sí tiene que ver mucho con la sensación, con lo que siento, ¿no? En el cuerpo. El desagrado y el agrado es como muy primario, ¿no? Pero empiezo a sentir, cuando veo estas puntas de conciencia, la sensación siempre me remite a una paz y a una tranquilidad y a una alegría o a una vibración alta interna. Y creo que ese es el parámetro, ¿no? El norte para decir, es por acá. Me parece que tiene que ver con eso. Porque siempre hablamos de esto como un camino muy autorreferencial. No pensando en que voy a ir a un gurú a que me explique la vida y ya está, sino siempre sabiendo, o sea, esto de dejar de ser víctima
es un desafío, porque aunque suene raro, ¿no? Nadie quiere ser víctima. Sin embargo, todo el mundo se perpetúa en esa victimización de lo que me pasa en la vida, de lo que me toca, de las rachas, etcétera, ¿no? Y creo que hacerse cargo de uno mismo conlleva que la mochila la tengo que llevar yo, mi mochila la tengo que llevar yo, y no la tiene el mundo en sus manos como manejándome como si fuera un títere. Y hacerme cargo de que soy yo la que tiene que mover los hilos y que la puedo cagar, perdón por la expresión, pero la puedo cagar muchas veces, es más difícil, ¿no? Es como una madurez necesaria y de la que no se vuelve, ¿no? Porque tengo que asumir que lo que me está pasando tiene que ver conmigo, con alguna decisión, con alguna mirada, con algo para limpiar, con algo que no me guste ver muchas veces. Entonces es como... Pero detenete ahí también, detenete ahí, porque algo que no me gusta ver. ¿Y por qué no me gusta ver? Porque tengo miedo, porque me duele, porque no va en contra de mi sistema de creencias. Entonces siempre desde mí, siempre desde mí. Sí. Y ahora me voy a apoyar en lo que vos decís del cuerpo, que me parece importantísimo. Es si a mí mi papá me pegaba todo el tiempo con el cinturón y qué sé yo ante determinadas situaciones, me voy a sentir mal, porque voy a tener ese registro corporal. ¿Entendés? Y la pregunta es, ¿cómo transformo mis registros corporales? ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo se hace ese camino? ¿Cómo se trasciende eso? Con mucho amor a uno mismo, paciencia y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Y con animarse. Yo creo que tiene mucho que ver con animarse, porque cambiar un riel de estos, como determinadas situaciones, yo no puedo decir, porque soy castigada, porque, no sé, me imagino en la época de la Inquisición y decir que una sabía leer, por ejemplo, ya era bruja y te quemaban en la hoguera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué registro queda en mí de hablar? No me voy a animar a hablar. Es como, ¿no? Hay que trascender eso. ¿Y cómo se trasciende? Trascendiendo el miedo. Y bueno, el miedo es un gran manipulador que tenemos, que el desafío nuestro es vencer ese miedo, atravesarlo. Y creo que tiene que ver con eso, con animarse a cruzar ese lago de lodo. A meter las manos en el barro y decir, no, o sea, la verdad que no quiero esto. Entonces, lo cruzo, y quedo ahí inmóvil. Hay un punto también en el cual uno dice, me aburrí ya de esto. Y lo voy a mencionar así porque, por lo menos desde mi proceso, uno dice, sí, voy a cambiar, mañana voy a cambiar, mañana voy a hacer esto y todo el tema y siempre uno lo va a hacer. Pero yo creo que hasta que no te hartás profundamente de decir, me aburrí de sentirme mal, me aburrí de sentir miedo, me aburrí de hacer lo mismo, hasta que no te aburrís por cansancio de cualquier cosa, no cambias. O sea, no es una verdad absoluta, lo estoy mencionando de forma genérica. Porque realmente siempre estamos procrastinando en qué va a pasar y qué va a venir y qué va a ser fácil, estamos en nuestra zona de confort y no es así. ¿Entendés? Encontramos con la misma película otra vez y va a decir, por Dios, me harté. Claro. Bueno, pero quiero seguir apoyándome en lo que hablamos. O sea, el cambio pasa desde mí y la realidad cambia desde mí, no cambia desde afuera. Entonces siempre es desde mí. Entonces, bajo este argumento también quiero seguir tirando el piolín y hablando de este tema, que vos lo venís mencionando, que es la autoaceptación, la autovaloración, el autorreconocimiento, todo el auto. Entonces, siempre yo. Pero yo no desde el ego, sino desde el reconocimiento como ser y como vehículo de las experiencias y realidades que yo vivo a diario. Porque soy yo el que la estoy viviendo, no es que yo. Soy yo el que la estoy viendo, soy yo el que la estoy creando y soy yo el que estoy eligiendo si las voy a vivir o cómo las voy a vivir. Totalmente, sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo voy a vivirlas? ¿Cómo voy a manejarme en ese lugar, no? Es todo el tiempo uno con uno. Creo que nunca los procesos son lineales, ¿no? Y nunca son literales,
uno puede dar una descripción de cómo lo hizo o cómo lo hace, pero en realidad uno lo vivencia. Y creo que es eso de estar muy presente en la vivencia y qué me está pasando a mí y qué me pasa con lo que está pasando. Es como una lupa puesta sobre uno mismo y esa lupa que no te... imposible, ¿no? Pero al mismo tiempo sí necesitamos que no esté impregnada de todo el deber ser y todos los condicionamientos que traemos ya, porque lo que queremos es que sea genuino, que sea coherente. Entonces, para buscar esa coherencia, tenemos que desapegarnos o despegarnos de todos estos condicionamientos y volvernos hacia nosotros. Creo que tenemos que, la pata muy importante es la aceptación total de lo que somos, de quiénes Wow, somos. Es wow, como, wow, es como es la palabra. la aceptación absoluta, ¿no? Y el asentir a los procesos que estamos, asentir como asentimiento, es como permitirlos a lo que ¿Y estamos viviendo, sin cómo comprendes lo eso? que han ¿Cómo hecho comprendes? siempre con nosotros, que es coartarnos, sin censurarnos, sin castigarnos, sino asentir a lo que nos está pasando y empezar a encontrar otro camino posible. ¿Y cómo comprendes la aceptación? ¿Qué significa? La aceptación es para mí, ¿no? Creo, se me viene como no juicio. La aceptación es no valorar, no hacer un juicio de valor sobre lo que me está pasando. No decir, ay, qué imbécil porque hice esto. O por otra vez lo mismo y castigarme por eso. Sino, bueno, me pasó, me está pasando. De vuelta entré en el mismo caminito. Bueno, vamos a ver si salgo antes. Vamos a ver si me traigo antes. Qué Si lo interesante, qué haces de interesante. otra forma. Yo creo que los procesos, los cambios vienen, no porque uno diga, che, tengo que recambiar. No, los cambios vienen cuando uno se atreve a transitarlos y nunca van a ser de un momento a otro, sino que van a ser paulatinos, porque es como uno va pudiendo poner conciencia a cada momento. Bueno, ya me metí de vuelta en este camino, voy a volverme. Y me permito volverme sin sentirme la peor de todas. Es como ese diálogo constante con uno mismo, desde un lugar amoroso, Mm. amoroso. Che, qué bueno el tema, Cari, qué bueno, porque también hay otra cuestión. A ver, aceptarnos también significa ser neutrales, trabajar desde la neutralidad, ¿no? Porque yo estoy observando el proceso. Cuando lo empiezo a calificar como bueno o malo, no me puedo separar del proceso, que tampoco estoy separado, pero no puedo comprenderlo. Y lo menciono no por la situación, lo menciono porque estamos en un proceso de vida para vivir experiencias y estamos en una escuela, ¿no? Escuela de experiencias. No es ni bueno ni malo, simplemente la estamos recorriendo. Entonces, el juicio o la apreciación, vamos a usar la palabra, la apreciación que tome sobre cada situación, también me va a permitir encontrar determinado resultado y determinado aprendizaje u otros, ¿no? Tal cual, tal cual. El juicio, la aceptación, tal cual. Es así, es por ese lado. Lo neutral es estar en el aquí y ahora. No tener esa carga del pasado que me dice cómo tienen que ser las cosas y tampoco esa expectativa o ansiedad que mete el futuro y uno vive en un por si acaso, o en función de algo que todavía no pasó y no sabemos si va a pasar. Entonces, es como, yo creo que la epidemia hoy por hoy es este exceso de futuro que tenemos en forma de ansiedad que a veces nos coloca en no tolerar la incertidumbre que vivimos en el aquí y ahora, que no sé, aceptar el no sé qué va a pasar, no sé qué está sucediendo, estoy viviéndolo, lo estoy vivenciando. Creo que ese es también un gran desafío de hoy por hoy, de hoy en día. Quiero comentar algo al respecto desde lo que yo aprendí, ¿no? También. El tema es este. Yo
necesito saber el futuro porque necesito controlarlo. Si yo necesito estar tranquilo porque el futuro yo ya lo conozco, estoy en una mirada lineal. Entonces yo ya sé lo que va a pasar paso a paso. Entonces me encasillo en una mirada concreta. Esto va a pasar, esto tiene que suceder, voy a dar este paso porque me va a traer este resultado. Y si vos haces el camino y no sabés los resultados, pero sí sabés a dónde tenés que ir, si cambiamos la mirada o la reformulamos y sabemos intuitivamente que tenemos que movernos hacia allá y hacemos ese proceso, porque a veces el ser, el cuerpo y el corazón te dice, anda por acá y no lo haces. Y no lo haces. Sí. ¿Cómo tiene que ver con este de que hablamos al principio, no? Entonces... Tiene que ver con la aceptación, eso también, de uno mismo, ¿no? Y aceptar como válida la propia palabra, la propia intuición, el propio sentir. Es algo que se va aprendiendo, no estamos acostumbrados a hacerlo desde siempre, entonces es un camino que se aprende. Y uno logra después validarse y saber que no necesito que me validen del otro lado, sino que me valido yo. Pero bueno, es un camino. A algunos les costará más que a otros. A mí me cuesta mucho todavía validarme en la sensación o en lo visceral de la intuición. Es como, sí, darle una autoridad grande, darnos una autoridad, vernos como una autoridad en eso Pero y ir eso. eso es un gran juego, ¿eh? Es interesante, ¿eh? Porque, a ver, primero, porque también quiero reforzar un par de cosas. Si te comprendes como ser concreto, estamos en la misma línea. Siempre necesitamos controlar, el ego necesita controlar y vamos en una línea. Y eso es un solo resultado, porque ese es el único resultado. Pero cuando damos un paso de adentro, conectándonos y reconociendo que somos seres cuánticos multidimensionales, yo no necesito saber el futuro, porque Claro. lo creo viviendo el presente. Entonces Exacto. no necesito controlar nada. Cuando esté en ese lugar, me voy a encontrar lo que tiene que ser para mí. Y ahí se me va a revelar lo que yo tengo que expresar. Mientras tanto, no lo sé y no me puedo ir con un paquete. Claro, claro. Claro, sí, sí. Y también es una cuestión de confianza, ¿no? De absoluta confianza en que las cosas, si las estoy creando y estoy poniendo en marcha esto, está todo dado, digamos. Entonces, creo que también tiene que ver yo creo que todo lleva al amor propio, ¿no? A la autoaceptación y como una llave muy importante. Bueno, comparto y eso tiene que ver con el tema que estamos hablando hoy, ¿no? Ser el sol interior. Entonces, vamos a hablar también de eso. Te lo voy a plantear a ver qué opinas. Si yo reconozco que soy no solamente el creador, sino soy la luz que ilumina mi propio camino, pero ¿qué es ser luz? ¿Qué es ser luz? Es iluminarme a mí mismo para poder ver mi camino y mi propia expresión del ser. Entonces, por eso tengo que reconocer que yo soy el sol de mi propia vida y prenderle fuego a ese sol todo el tiempo para poder ver con claridad. Y esa claridad no solamente es mental, sino claridad emocional, claridad de acción, claridad en muchos planos, porque ahí vamos a ir un poco a lo que vos también mencionabas. No tengo claridad si estoy alterado, si estoy ansioso, si tengo miedo, si estoy condicionado. ¿Cómo puedo tener claridad? Tal cual. Necesito controlar todo. Entonces, el tema es empezar a desarrollar el sol que tenemos adentro, y esto tiene que ver con, lo estamos mencionando, Cari, también por una pregunta que se hizo hacer, que tiene que ver con esto de los chakras, ¿no? Vamos a hablar un poquito del plexo solar y todo ese tema. Sí. Entonces, yo te voy a contar lo que a mí me pasa. Sí. Digamos, desde hoy, porque en otros momentos ni registrado. A veces me siento como bajón, a veces me siento bien, a veces qué sé yo, pero todo el tiempo sé que tengo que ser la luz. Y la luz no es para que yo esté con las luces prendidas todo el día. Claro. Significa que yo tengo que acordarme que yo soy un circuito y que todo el tiempo está funcionando.
Y ese circuito por ahí necesita simplemente dormir, o simplemente tomar agua, o simplemente quedarse callado, quieto, o observando la montaña. Porque de esa manera yo me empiezo a recalibrar, reconfigurar y recargar la energía que mi sol necesita para ser expansivo. Exacto. Pero no entendemos los ritmos. Entonces estamos todo el tiempo, pim, pum, pam, qué sé yo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Vivimos en la mente, vivimos en la mente. Y tiene que ver con las charlas que tuvimos antes. Sí, tal cual. Bien, hablábamos hoy, perdón, hablábamos de la recalibración de los chakras, ¿no? Y los chakras, estos centros de energía que tenemos en nuestro cuerpo etérico, y que son los que, bueno, nos ayudan o a través de los cuales conocemos la realidad y nos expandemos, perdón. Yo creo que ser conscientes de los chakras es ponerles atención y sentirlos y vivenciarlos, ¿no? Y en este ejercicio nomás de hacerlo internamente y empezar a sentir cada uno, me pasaba que al llegar al plexo solar no lo registraba, no lo sentía. Lo sentían los otros, pero no el plexo. Entonces, de ahí venía nuestra charla de qué pasa cuando tenemos este chakra puntual, que es el plexo solar. Lo solar está bloqueado o está funcionando Eficientemente. sin energía o está bloqueado y saber qué hacer primero, qué significa, qué implica eso y después, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo ponemos en funcionamiento este plexo? ¿Cómo somos conscientes de nuestra solaridad? Estuve mucho con este tema de la solaridad, que es lo que traes vos del sol interior, ¿no? Que somos el sol, somos la luz. Y bueno, conectar con esa luz y ver, digamos que los chakras, la salud de los chakras o el buen funcionamiento, la armonía de los chakras, nos habla también, ¿no? En este diálogo constante en que estamos, nos habla de lo que nos está pasando. Entonces, un mal funcionamiento o un chakra plexo solar apagado, ¿qué implica con nuestra solaridad? ¿A qué nos estamos atendiendo? ¿Qué nos está pasando? Bueno, hay varias cosas también, Karen. Primero, el plexo solar tiene que ver con la relación entre nuestro interior y nuestro exterior. Por eso cuando nos cruzamos de brazos frente a una charla, estamos como cerrándonos al encuentro, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿nos abrimos al mundo o nos cerramos al mundo? Es así, a grandes rasgos, ¿no? Y la salud también tiene que ver de... Yo te cuento desde donde yo aprendí y últimamente estoy viviéndolo, que tiene que ver con que no es que yo tengo que hacer funcionar bien mi cuerpo. Yo pertenezco a un ecosistema que si yo no funciono bien, tampoco funciona bien el ecosistema. No es yo solo por el planeta, el universo y de pronto, bueno, me arreglo. No es así. Entonces, ¿por qué lo menciono eso? Porque el tema es como hablábamos antes también, de conectarnos con la naturaleza, de conectarnos con el agua, de entendernos parte de eso, hace que nosotros tenemos una gran oportunidad en esta escuela llamada Tierra, que es tener un vehículo físico para poder crear realidades físicas. Porque si no, las realidades están en lo cuántico, todo, existe todo, pero nuestro trabajo es en lo físico. Por eso no tenemos que irnos de acá, tenemos que vivir acá y transitar este camino para empoderarnos desde el sol que somos y tener la mejor conexión para tener todo el poder de nuestro ser y nuestra conciencia para crear realidades armónicas. Entonces, voy a desarmar un poquito ese tema. En la medida que yo empiezo a limpiar mi paradigma de creencias y empiezo a ser más neutral, más vacío, no estar apegado a las cosas, y eso no significa que no tenga estructura.
Sí, Significa que yo soy flexible en mi ser y soy infinito en posibilidades. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera todo el tiempo, no necesito ser una sola. Entonces, mientras yo crea que yo puedo con todo y que soy todo y que el universo, yo soy parte del universo, el universo está dentro de mí, porque yo no estoy fuera del universo, entonces las leyes que gobiernan el universo me gobiernan a mí. No es que yo necesito hacer algo para llegar a eso y recién ahí yo ser compensado por el universo. claro, No existe eso. sí. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque en la medida que vos, voy a usar el mismo ejemplo que saber, si vos estás en un huracán, el huracán gira, gira, gira y todo está alrededor girando todo al mismo tiempo. Y vos no podés tomar uno. Te agarrás de uno y el huracán te tira para todos lados. Cualquier patrón, cualquier miedo, cualquier paradigma, todo te está girando. Pero Te cuando lleva. vos exactamente, cuando vos volvés al centro, en el centro de un huracán no pasa nada. El tema es que no puedas hacer algo o tener algo o vivir algo. El tema es que vos recuperás el equilibrio para volver a tomar impulso y volver a meterte en el sistema, pero con claridad y con paz. Entonces, lo más importante en el universo es la paz. Lo más importante. ¿Por qué es la paz? Porque no solamente estás en ese punto de cero, de neutralidad, sino que la fuente es silencio absoluto, vacío absoluto y paz absoluta. Porque dentro de eso está todo creado y está todo por crear. Solamente que tenemos que entender que no estamos separados de eso. Por eso mientras hagamos ruido nos vamos a ir rompiendo en fragmentos y por eso cuando buscamos la paz es volver a entrar en nuestro ser, en nuestro sol, en nuestra conexión con la fuente para volver a estar en unidad con eso, que es donde nos separamos, nos distorsionamos y todo eso. Tal cual, tal cual. Volver al punto cero, ¿no? Volver al punto cero, que no significa, y ahí está uno de los mayores desafíos, porque lo venimos hablando en esta charla, es me muero a mí mismo mientras me encuentro conmigo. Porque soltar la identificación de lo que soy para volver a estar en cero, en nada y no ser nada, sino ser todo, significa que me tengo que separar de todo, desapegar de todo, morir a todo y decir, listo, me entrego al todo porque soy todo, pero tengo que cambiar todo, ¿entendés? Sí. Abruma, abruma. Abruma el proceso. Sí. Sin embargo, se vive liviano desde ese centro del huracán. Se vive más liviano. Yo creo que uno si busca, no sé, señales, las señales es que siempre tengan que ver con la paz. Creo que hoy hablamos de eso también más temprano. Las señales son la paz interior, lo que me da paz, lo que me trae a ese lugar de, de neutralidad y de expansión al mismo tiempo, porque desde ese lugar puedo expandirme, desde ese lugar donde no estoy identificada con lo que me rodea y con lo que me pasa, sino que estoy siendo, ¿no? Creo que esa es una gran señal, la paz. Eso es buenísimo, Cari, lo que comentás, porque está muy bien. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué tenemos que ser? Porque yo soy el sol, no tengo que ser otra cosa. Yo soy la creación, yo soy el universo, yo soy todo. No tengo que tratar de ser algo, tengo que ser lo que soy y la característica que tengo. Por eso soy yo y vos sos otra y los seres son distintos. Porque en realidad cada uno muestra una parte de la fuente y no es que tengo que ser igual que vos, ni hacer lo mismo que vos, ni nada. Tengo que ser yo. Exacto. Y voy a lo que vos decías antes. Me tengo que animar a ser responsable y tener completa autoridad de mi ser. Porque si yo nací para ser rey y resulta que me pongo de mendigo, no estoy siendo yo. Estoy siendo la mitad de yo o un pedazo de yo o nada, porque en realidad no vine a eso. Exacto. ¿Entendés? Y Exacto. entonces, hacerse cargo, decir, no, mira, vas a ser un sanador, vas a ser un carpintero, vas a ser una buena mamá, vas a hacer lo que sea, pero hacerlo como si fueras el bestseller, el premio Nobel,
con nuestras oscuridades, Claro. porque también, Cari, los seres que, digamos, que trabajamos mucho más la luz, que somos todos estamos buscando la luz, pero Sí. cuanto más luz tengas, más sombras tenés, porque También. la luz ilumina mucho más. Exacto, exacto. Sí, no hay que negar nunca las sombras, porque las sombras también son parte nuestra, ¿no? Y las sombras, los errores, las zonas oscuras nos van a también mostrar el camino. Ahí tenemos que poner luz para ir completando este puzzle que somos. Encontrando partes, ¿no? Que hemos ido expandiendo desde ese lugar de lo conocido y estamos reconfigurando. Entonces esas partes tienen que volver a nosotros reconfiguradas y las estamos trayendo a cada momento en nuestro diario hacer. Pero bueno, tiene que ver todo con esto de lo que hablamos, ¿no? Este ser. Simplemente ser. Lo voy a decir desde mí. Es fácil y no es fácil hacerlo, encontrarse con la sombra. ¿Y sabes por qué lo menciono así? Yo quiero explicar. Cuando dejas de criticar y sancionar lo que está mal o está bien y dejas de juzgarlo y ponerle una etiqueta, es todo exactamente lo mismo. Lo bueno y lo malo es exactamente lo mismo. Es parte de la misma ecuación. Igual, la misma. Estamos actuando de una manera para aprender. No es bueno ni malo. Entonces, si te equivocas, bueno, trata de la próxima vez hacerlo mejor. No sos el peor de todo, no servís para nada, sos un inútil. O sea, exacto. Entonces, el error es parte de la ecuación también, Cari. Es parte de la ecuación de la creación y de la conciencia. Tal cual, el error es esa perla que nos permite abrir situaciones, abrir y ponerle conciencia. Estamos en ese proceso todo el tiempo. ¿Cómo crees que debemos vivir esto con respecto al cuerpo y nuestras propias oscuridades y todo eso? Yo creo que yo creo que el cuerpo siempre nos va a mostrar, ¿no? Es un gran aliado en la conciencia, en la toma de conciencia y en la expansión de la conciencia. Yo creo que nosotros tenemos un sistema emocional, un cuerpo emocional, que es muy reactivo a todo esto que hablamos de las oscuridades, de la conciencia, de nuestras zonas oscuras y que tienen que ver también con los patrones, ¿no? Con esta desidentificación de los patrones y de los mandatos. Y en ese proceso en que estamos desidentificándonos, vamos a tener gran drenaje y movilización emocional, porque hay algo que está pegado todavía a estos deber ser. Entonces, el gran denunciante es este cuerpo emocional que entra en reactividad y es el gran denunciante para que tomemos conciencia y pongamos ese foco ahí. Nos está mostrando dónde hay algo para limpiar, hay algo para integrar. Entonces, creo que por ahí viene esa conciencia también. Cari, ¿qué pensás que es el miedo? El miedo. El miedo es cuando no tolero la incertidumbre, cuando no tolero no saber lo que va a pasar e imagino muchos escenarios nefastos y no me atrevo a salir de mí. ¿Qué es el miedo? ¿Por qué pensás que surge? ¿Por qué viene el miedo? Y bueno, viene creo que viene con una historia, ¿no? Con la carga de la historia que traemos. Nosotros tenemos miedo a cosas que nos han pasado y que no queremos que se repitan. Entonces, salta esta adrenalina o esta función así como, no te diría energética, sino como esto
no sé, como un cortocircuito interior que nos dice, no, por ahí no, ni loco. Y es lo que tenemos que trascender, ¿no? Porque ese no por ahí, ni loco, implica que trascendiéndolo o pasándolo, se va a desarmar. Es como una bomba enterrada en la tierra, el miedo, el tener miedo a pisar y que detone todo. El miedo se trasciende dando el paso, ¿no? Mira, yo pienso que el miedo es una idea. A vos te dicen no cruces la calle porque te va a pisar un auto, pero nunca te pasó. Claro. Te lo dijeron, es una idea. Sí. No metas la mano en el fuego porque nunca te pasó, es una idea. ¿Entendés? Sí. Los negros son malos, nunca te pasó, es una idea. ¿Entendés? Por las dudas voy, entonces todo el tiempo estás en la cabeza. Sí. Todo el tiempo estás en la cabeza. Es parte de los condicionamientos. Entonces reaccionamos hormonal y emocionalmente a esa idea. ¿Y qué pasa si cambiamos las ideas? Y decimos, esto a mí no me va a pasar. Yo la vida la voy a vivir así, me permito experimentarlo y después te cuento si es real. Porque a mí yo puedo hacerlo exactamente lo mismo que vos, pero por ahí a vos te pasa y a mí no me pasa. Entonces, en tu realidad, es una gran verdad que no pasa. No pasa, porque a vos no te pasó. Pero en mi realidad sí pasa. Y es verdad, sí, también es verdad. Pero es parte de la experiencia. ¿Entendés? Sí. Por eso te lo pregunto también para ver cómo lo sentimos y cómo lo compartimos con la gente. Claro, sí, totalmente. Yo creo que los miedos tienen esta característica que vos decís del condicionante, y que tienen que ver siempre con algo externo, no con algo interno. Y por eso mismo creo que si nos sabemos creadores de la realidad, ¿por qué tenemos miedo? No tendría sentido. Ahí está el punto, Cari. ¿Nos sabemos creadores de la realidad? Signo de pregunta. Claro. O la cuestionamos todo el tiempo. Entonces ahí otra vez lo del error, ¿no? El miedo es un error. Nos está mostrando dónde no estamos siendo libres. Nos está mostrando ese lugar y está bueno también que nos muestre ese lugar para poder saber dónde tenemos que ir, qué tenemos que atravesar. Y ahí va lo que vos decís, ¿no? De animarnos a dar ese paso al frente y probarlo y todo ese tema. Tal cual. Tal cual. Che, Cari, bueno, quería también preguntarte, yo soy muy preguntón, pero también me gusta conocer las vertientes en realidad de las cosas. Sí. No por el dato, porque también quiero contar esto, porque somos del mismo signo y todo el cuento. En un momento a mí me gustaba saber de todo, yo tenía que saber de todo, leía todo, hacía todos los cursos, todo. Pero ¿para qué carajo me servía tanta info en la cabeza? ¿Entendés? Si yo no cambio, ¿entendés? ¿Hola? Se frizó un poquito, hola. Te decía que para qué quiero tanta info si yo lo que necesito es transitar y probar lo que yo conozco y ganar sabiduría con eso. ¿Entendés? Sí. Es un poco eso. Entonces, también quiero que comentes un poquito, Cari, lo que está pasando a nivel planetario, lo que está pasando hoy a nivel astrológico, qué nos está proponiendo el universo. Es interesante, porque no estamos aislados del proceso. Claro, sí, el universo es parte nuestra, entonces también esto de las configuraciones y lo que va sucediendo que siempre nos está impulsando a evolucionar en función de la energía disponible. Actualmente el desafío es encontrar las mejores palabras. Sería ese el título. Chan. ¿Cómo se traduce? Las palabras. La comunicación asertiva. Eso es lo que nos está proponiendo el cielo en este momento. Desde este lugar muy geminiano, que le gusta esto de abrir y saber, y que se aburre un poco y que tiene poca paciencia, desde este lugar estamos con algunos aspectos y algunas configuraciones que nos están haciendo tomar conciencia
de qué decimos, cómo lo decimos y el poder que tenemos para expresarnos, ¿no? Y de vuelta hablamos del poder creador y del poder que tenemos para ir a lo profundo a partir de nuestra expresión. Entonces, esto de buscar las mejores palabras tiene que ver con lo que digo. Realmente refleja mi ser, lo que expreso, cómo me comunico, cómo me manejo hacia afuera, ¿no? Venimos desde la época Tauro, donde sembramos, donde estuvimos en contacto con la tierra, con nosotros mismos, con nuestro valor personal. Ahora estamos dando un paso hacia la comunicación de ese valor. Entonces, ¿cuánto trabajamos esa tierra para que ahora se muestre hacia afuera, salga, germine, crezca la plantita? ¿Cómo va a ser? Sí, Cari, qué interesante. ¿Y por qué tenemos que hablar mejor? ¿Por qué yo tengo que cuidar mis palabras? En realidad no es cuidar las palabras, sino esto de que sean en coherencia, ¿no? En coherencia con mi ser, con lo que yo creo valioso, ¿no? De mí. Estamos en temporada Géminis. A Géminis va a tener durante un año un plus, un regalo. Ese regalo, que no lo va a tener solamente la gente de Géminis, porque eso también tenemos que saber que las energías nos habitan y que estas energías que nos habitan las tenemos en alguna u otra medida, en algún área de nuestra vida. Entonces, desde el lugar geminiano se nos va a exigir, se nos van a presentar situaciones en las que tengamos que expresar desde lo que nosotros consideramos valioso, ¿no? Desde ese lugar, expresarnos, mostrar, decir. Las palabras, el poder de las palabras, esto es lo geminiano, el poder de lo que nombro, y cómo lo digo, y cómo lo manifiesto, cómo hago que llegue hacia el otro, ¿no? Este Júpiter que va a estar durante un año transitando Géminis, apenas pisa suelo geminiano, hace un contacto con Plutón, que es el señor de la muerte, de la transformación, y de la muerte a todo lo que ya no es válido, de la muerte a todo lo que ya caducó y que tengo que poder soltar para poder renacer desde ese lugar. Entonces va a haber una transformación necesaria de nuestra expresión y de lo que nosotros tenemos para decir al mundo. Estamos en esa. Cari, te voy a dar un ejemplo así mundano. ¿Qué pasa si yo soy amante del estatus, del dinero? Entonces, lo que tengo para decir es, lo mejor es tener plata, lo mejor es conseguir conquistar cosas, y eso es lo mejor. Pero me estás diciendo que hay cuestiones que caducan y todo eso. ¿Cómo entiendo lo que tengo que decir? Y mira, sí, yo creo que estamos en un gran cambio propiciado por Urano, que está en Tauro todavía y tiene un año más todavía en Tauro. ¿Y qué significa eso? La revolución. Urano es la revolución, los cambios imprevistos y radicales. Y esto se ha estado dando en Tauro, que es la Tierra. Entonces, la Tierra y la ganancia, ¿no? Tauro regido por Venus, que nos habla de la atracción, de lo que es bello, de lo que es placer y de lo que genero también, como recurso, como dinero. Entonces, seguramente alguien que esté plantado en siempre me gustó el dinero ha tenido algunas situaciones en las que ha tenido que reformular para mí lo más importante es el dinero. Porque es como ese salto evolutivo que estamos dando tiene que ver con los cambios y tiene que ver con todo lo que hackea lo que yo creía que era. Es esto del universo. Una vez que me aprendí todas las respuestas, el universo me cambió todas las preguntas y estamos en ese momento. Chan. En ese momento. Entonces hay que barajar y tirar de nuevo. Y también
que seguramente hemos pasado y estamos pasando una reconfiguración de todo lo que es valioso e importante y como el recurso, ¿no? Importante, hemos pasado por una transformación y todavía la estamos viviendo. ¿Cómo expreso esa ganancia que encontré en mi vida? ¿Cómo la muestro al mundo? Y ahí Interesante, entra ¿eh? lo solar, ¿no? Y ahí entra Sí, la solaridad en la expresión, ¿no? En cómo manifiesto ese sol interior, que qué ya interes- se configuró. qué interesante lo que voy a decir porque me agarra como de la cabeza, porque la pregunta también es, todo lo que hemos aprendido en la vida, ¿cómo lo entrego? Ya tengo que ¿Cómo lo hacerlo. entrego? ¿Cómo muestro mi ganancia? ¿Cómo muestro mi ganancia, no? Sí, sí, sí. Para mí y para los demás, porque no es para mí solo. Totalmente, totalmente, porque en Tauro la ganancia era la ganancia propia, lo que descubrí, lo que trabajé. Y ahora tengo que expresarla y mostrarla al mundo. Che, Cari, y bueno, vamos a ir terminando porque está súper apasionante, me encanta, pero también quiero preguntarte, ¿qué le comentarías a la gente cómo debería vivir a nivel de su percepción física, de su estar presente, de su posición frente a las realidades? ¿Cómo le comentarías que debería, le sugerirías que lo haga? Yo sugeriría, no doy consejos porque, ¿Pero porque qué no, pensás que puede hacer, digamos? pero creo que la sugerencia y la que podría ser como eh, muy urgente es escucharse, poner el oído para adentro, empezar a conectar con la tierra, con la naturaleza, empezar a conectar con el deseo. Yo creo que esto de hablar de lo solar y del plexo solar puntualmente, que tiene que ver ser este sol que puede expresarse, eh, creo que tiene que ver mucho con el conectar con el fuego interior y Me el encanta, conectar con el deseo, me con lo que encanta. quiero, con lo que me mueve, con lo que me inspira. El tema es así. Yo quiero cerrarlo comentándolo que también el sol calienta, enciende, ilumina, muestra el camino. Entonces tenemos que usarlo en el buen beneficio de nuestro y de los demás, pero tenemos que encender la luz nuestra. Exacto. Entonces, sumado a lo tuyo, que me parece genial, es un poco eso, el trabajo interior, de la llama interna, y encender la luz del sol que ilumina, pero iluminas a todos los que están alrededor nuestro. Así Perfecto. que bueno, Checari, bueno, gracias. Bueno, seguimos invitando a la gente, vamos a seguir colgando algunos temas. Ya creo que pronto vamos a empezar a hacerlo más público también, Cari, para que la gente empiece a compartir. Pero queremos dejar estas semillas de conciencia para que la gente empiece a masticarlas y las pueda ayudar a transformarse. Así Exacto. que agradecemos. Bueno, un saludo grande y Cari, saludito y nos Abrazo. vemos. Besito. Chao, chao.